Shalom Aleichem, amigos, Shalom Aleichem para todos. Una vez más estamos aquí en su programa El Rabí Enseña. Nos toca hoy terminar con la lectura del libro de Shemot, el libro del Éxodo. Pero hay una particularidad de la que vamos a hablar hoy. ¿Sí? Recuerde, este es el programa El Rabí Enseña. Este es el programa de la Yeshiva Bnei Sahar, ¿sí? Y lo puede volver a ver en YouTube, allí en el canal El Rabí Enseña. Todos los videos están subidos allí para que usted lo pueda volver a ver otra vez y pueda retomar la enseñanza. Bien, también lo va a encontrar en www.luminaresvida. Allí también, dado que estamos emitiendo en vivo a través de Radio Luminares 92.9 en la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires, Argentina. Bien, a todos los amigos que están conectados, saludos, cariños, mi bendición, y nos proponemos encontrar sabiduría y conocimiento en esta sección de las últimas dos lecturas o porciones semanales del libro del Éxodo, Sefer Shemot en hebreo. Hoy es jueves 11 de marzo de este calendario gregoriano y es el día 27 del mes de Adar del año 5781 en el calendario hebreo. Bien, tenemos dos parashiot hoy, o dos secciones semanales, es decir, vamos a leer una sección doble, dado que no hay tanto Shabbat en el año como para leer 54 secciones. Entonces, hay 7 secciones o lectura, porciones de estudio semanal llamadas parashá, que son dobles o están combinadas, es decir, una con otra, y que la leemos a lo largo del año. Ahora, debemos explicar por qué motivo vamos a leer dos, porque el próximo Shabbat va a ser justamente el inicio del libro de Vaikra o Levítico. Vaikra en hebreo significa y llamó, ¿sí? Hablaremos algo acerca de eso también. Entonces, lo que vamos a ver a lo largo de estas dos secciones son la reunión de dos secciones en una para de esa manera culminar este libro y que la próxima luna llena, luna nueva, corresponda con el inicio del mes de Adar, el mes de Nisan, el mes siguiente. Así, de esa manera, entonces, vamos a dar comienzo al mes que contiene la festividad de Pesaj o la salida de Egipto, y que a la vez es el primero de los meses del año, ¿sí? Del calendario religioso. Bien, Vayaquel y reunió, ese es el nombre. Esta parashá comienza en el capítulo 35, versículo 1, y va hasta el capítulo 38, versículo 20 de el Sefer Shemot o el libro del Éxodo. También la que continúa, que es Pekudei, está en el capítulo 38, 21 de Sefer Shemot o Éxodo hasta el 40, 38. Muy bien. Hemos hecho una serie de apuntes para seguir una ruta más o menos en lo que vamos a encontrar aquí en esta sección, ¿sí? Tenemos acá un montón de cosas que ya hemos visto. Es decir, vamos a revolver y vamos a recordar
un montón de cosas ya que hemos visto. La construcción del Mishkan, del tabernáculo. Sobre eso voy a hablar de una sola cosa hoy. Y algunas características especiales que tienen que ver con la construcción, es decir, por Aholiab y Bezaliel. Bezaliel, que significa sombra de Dios, sombra del Eterno, el lado del Eterno, es el que recibe Jochma Lev, es decir, sabiduría a su corazón para construir todo ese mobiliario que en realidad era el deseo de la gente. Bien, es el constructor de realidad, es un hombre que manejando las letras hebreas supo combinarla y crear cosas muy delicadas y especiales. Por ejemplo, el efod, el pectoral, ¿sí? El pectoral con todas las piedras que representaban las 12 tribus de Israel que iban delante del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tiene 8 vestiduras, 8 prendas que vestir. En cambio, las tareas diarias del tabernáculo, del Mishkan, significan solamente 4 de esas prendas. Muy bien. Lo primero que vamos a encontrar acá es que se nos dice que deberíamos de construir ese Mishkan, ese santuario, esa casa de santidad. Y ocurre algo muy particular aquí, que se pasa por alto cuando no se conoce el texto hebreo. Dice, y moraré entre ellos. No dice, moraré en él. Se hace referencia al Mishkan. No. Moraré, construyan un Mishkan y moraré en medio de ellos. ¿Sí? En medio del pueblo. Entonces, acá encontramos una serie de definiciones en las cuales nosotros vamos a ver que el concepto que se ha transmitido acerca de esto es incorrecto. En primer lugar, se cree que ese Mishkan, ese tabernáculo, era el lugar donde Dios moraba. No, ahí no moraba el Eterno. El Eterno moraba entre el pueblo. Por lo tanto, acá sacamos algunos puntos de vista. En primer lugar, el templo no es la morada de Dios. Es decir, el Mishkan no es la morada del Eterno, bendito sea, sino que es la morada de los hombres, es decir, los que son llamados a trabajar ahí. Y vamos a ver que el principal propósito con todo el mobiliario que tiene el Mishkan es perfeccionar la condición divina, es decir, la esencia divina, la chispa divina que hay en todo ser humano. ¿Sí? Por eso ahí vamos a encontrar varios elementos, desde el menorá, ¿sí? Desde el Mizbeach HaKetoret, es decir, el altar de incienso, la mesa de los panes, Shulchan Amotzi. ¿Qué otra cosa encontramos allí? El Aarón HaKodesh, el arca sagrada. Ahora, varios de estos elementos son lo que se llama coronas. Hay una corona que es de la santidad, que pertenece a los sacerdotes. Si no es descendiente de Aarón por sangre, no le corresponde, no tiene acceso a ella. Hay otra que es de la monarquía, es decir, que corresponde a la tribu de Judá. De ahí saldrán los gobernantes de Israel. Y hay otra que es el arca sagrada, el Aarón HaKodesh, donde estaban las Lujot, las tablas de la ley, de la Torá, digamos, de las 10 palabras, y esa es la corona de la Torá, a la cual todos pueden acceder. No es necesario ser judío ni haber nacido como israelí, no, cualquiera puede acceder, ¿sí? Cualquiera puede acceder. Esa es la corona del que estudia la Torá, el arca sagrada, el Aarón HaKodesh, con los querubines encima. Muy bien. Lo que encontramos aquí, una de las cosas que encontramos es que en el primer versículo, allí en el capítulo 35:1,
2 veces aparece la palabra Mishkan, o sea, tabernáculo, lo que traducen al español como tabernáculo. Estamos hablando de Éxodo 35, versículo 1, Sefer Shemot, el libro de los nombres, capítulo 35, versículo 1 al 38, 20. Bien, entonces 2 veces en el primer versículo aparece la palabra Mishkan o tabernáculo, ¿sí? Esto es una alusión a la destrucción de los 2 templos posteriores. La destrucción de los 2 Beit Hamikdash. Uno es el de Salomón, el Melech Shlomo, el rey Salomón, y otro es el que después se va a reconstruir y Herodes lo va a reformar. Ahí se encuentra una de las pistas por la cual Jesús de Nazaret no califica para Mesías, porque el Mesías cuando venga tiene que edificar el templo, y en los días de Jesús el templo estaba en pie, entonces no había nada que rectificar. Es más, después que él murió, recién ahí se destruyó, en el año 70. Entonces, 2 veces aparece esta alusión a la palabra Mishkan, tabernáculo. Ahora, esto tiene que ver también con el encuentro de Esaú con el patriarca Jacob, cuando venía con 400 personas, o sea, toda la fuerza y el poder de la oscuridad, del mal, para comerlo vivo, para destruirlo a su hermano Jacob. Pero su hermano Jacob había tenido un encuentro con un ángel del otro lado cuando fue a buscar unas vasijas de aceite. Luchó con él toda la noche. Ahora, muchos comentaristas dicen que estaban hablando de Dios. No estaban hablando de Dios allí. El nombre de ese ángel es el Zar. Es el representante espiritual del pueblo de Edom o del pueblo de Esaú en las esferas celestes. Es decir, toda nación, cada país tiene un zar, un ángel especial que lo representa ahí arriba. En el libro de los jubileos, Sefer Yobel, dice que si quiere conquistar una nación, primero tiene que ganar la batalla arriba, es decir, lograr vencer ese zar, ese ángel especial, que es el ángel protector, quien le da la fuerza espiritual a ese pueblo o a esa nación. Bien. Ahora, la palabra Mishka, cuando llega Esaú y se encuentra con él, no sabía que había tenido ese encuentro con el ángel que era la fuerza protectora de él en el mundo espiritual y que había sido derrotado, vencido por Jacob, y sucede algo tremendo. Es decir, en vez de venir a matarlo, se tira, lo abraza y lo besa 2 veces en el cuello. Se dice en los comentaristas que quiso como morderle las venas principales allí para matarlo, pero no pudo. Y eso habla de la destrucción de los 2 templos, ¿sí? La última justamente por descendientes de Esaú, que es el pueblo de Roma. Bien, nos pasamos en teología. 15 minutos llevamos. Bueno, la palabra Mishkan, como le dije, se puede, en el idioma hebreo, hay una particularidad que podemos cambiar las vocales, por ejemplo, o cambiar las letras dentro de la palabra, de ubicación dentro de la palabra, como ya hemos visto algunas veces, ahí en el canal de YouTube, el Rabí Enseña, ahí usted tiene otros videos, donde allí hay justamente explicaciones sobre eso. Bien, si entra por ahí, le agradezco que le dé like, que se suscriba, toque la campanita para que le avise cuando hay otro video. Todos estos videos son subidos ahí para que lo pueda descargar, para que lo pueda volver a mirar y anotar como usted quiera. Muy bien. También de la palabra Mishkan, que se traduce como tabernáculo, encontramos que podemos leer Mashkon, que significa prenda o garantía. Es decir, ese tabernáculo, ese Mishkan, era la prenda o era la garantía que teníamos de que el Eterno, Akadosh Baruj Hu, estaba con nosotros, ¿sí? Estaba en medio nuestro. Por eso ocurre algo muy particular aquí.
Estamos en el desierto. Un desierto que durante el día la temperatura aumenta por los 60 grados y más también. Y por la noche, ni bien baja el sol, la temperatura desciende a grados bajo cero. No había árboles, si bien había hierba, pero no había árboles que cortar para hacer fuego y para calefaccionarse adentro. Entonces, el bendito sea Akadosh Baruj Hu, ¿qué hizo? De noche, sobre el Mishkan, había una nube de fuego que calentaba el aire y no permitía descender el frío. Por lo tanto, abajo, esa nube que cubría todo el campamento de los hijos de Israel, estaba calefaccionado, una temperatura cálida que no molestaba, que era agradable, como si estuvieran en verano. Y por el día, cuando la temperatura se levantaba y se iba a disparar a más de 60 grados, había una nube sobre todo el campamento, que no permitía bajar el calor, y por lo tanto, ahí abajo estaban fresquitos, sin problema. Increíble las cosas que vemos acá. Recuerdo de mi querido pastor, el reverendo Pablo Nerveña, una vez que habíamos hablado sobre el tema del desierto. Allí no había para comprar ropa. La ropa duró y no se dañó. Otra cosa que existió en el desierto. Y un día lo dijo predicando con toda la gracia. Decía, querido, a medida que crecía la pata, crecía el zapato también. Porque no había para comprar, no había cuero, no había nada para hacer zapatos nuevos. Eso es lo que se llama divina providencia. Providencia viene de dos voces latinas. Una que es providere, es decir, proveer antes, preparar todo antes de que algo ocurra. Y la otra es providere, que significa ver antes lo que va a pasar. Por lo tanto, está preparado y tiene providere, que es provisión para cuando eso que vio va a ocurrir. Muy bien. Ahora, dentro del tabernáculo, dentro del Mishkan, hay un elemento que es la mesa de las proposiciones, como se le llama. Es una mesa que tiene 12 panes, uno por cada tribu de Israel. Representa la provisión de alimento para cada una de las 12 tribus y para cada uno de los 12 meses del año. Es decir, que Dios ya tenía providere, ya tenía preparado y tenía visto lo que iban a precisar, y ahí estaban esos panes que representaba el alimento que Dios ya tenía preparado para que las 12 tribus durante los 12 meses, por eso son 12 panes, no pasaran hambre. Es increíble. Ahora, existía una familia dedicada a fabricar ese pan. Y lo hacían con una calidad que el pan no estaba cocido de golpe, sino que el pan era colocado ahí y el pan duraba fresco los 7 días de la semana, de un Shabbat al otro Shabbat, cuando había que cambiarlos. Era la técnica que ellos conocían para hacer ese pan. Después estaba otra familia que se encargaba del ketor, es decir, del incienso. Y el incienso son, alrededor, si no me equivoco, las cifras son creo que 11, pueden ser 13, pero tengo entendido que son 11, no quiero buscarla ahora, 11 ingredientes, de los cuales hay uno que tenía un olor nauseabundo, malo, feo, horrible, pero cuando se integraba con los otros 10 elementos, contribuía a crear un aroma especial, dulce y agradable. Por lo tanto, la vida se compone de esas dos cosas, elementos buenos, lindos, momentos de alegría,
que hemos vivido y momentos malos también, que cuando los integramos y los entendemos, los asumimos, ahí nos enfrentamos al ticún, lo que vinimos a reparar. Por eso vino una situación terrible, mala. No despotricamos, decimos gan su latobú, que quiere decir, y esto también es para bien. Entonces, de esa manera, transmutamos lo malo que nos vino, un evento negativo, una acción mala, en algo positivo, bueno para nuestras vidas. Es decir, damos vuelta a la torta. Bien, entonces la pregunta que nos hacemos es, salimos de Mizraim, Egipto. Mizraim viene de la palabra metzar, que significa limitación, estrechez. Está como adentro de un cuadrado, para el lado que va, siempre hay un límite que te frena, que no te deja crecer, no te deja avanzar, siempre te va a detener ahí. Bien, ahora salimos de ahí. ¿Qué fue lo que teníamos que comer? Pan sin levadura, la matzá. La pregunta es, ¿por qué ahora que vamos a andar con este mobiliario por el desierto? ¿Por qué ahora justamente se nos dice que hay que poner pan allí y no una matzá o 12 matzá, pan sin levadura? Y es una pregunta interesante que nos deja el lugar, porque en el judaísmo, si hay 3 judíos, hay 5 opiniones y más también. Somos discutidores, porque como las palabras se pueden intercambiar de las letras del lugar, se pueden formar otras palabras, es decir, entonces, lo que vamos a encontrar son interpretaciones más profundas, es decir, y aunque, como dice el Midrash, si hay 4 o 5 sabios y todos tienen sobre un mismo punto opiniones diferentes, no es que todos están equivocados, no. Todas las explicaciones son correctas, solo que cada cual habla desde un distinto nivel de conocimiento. Entonces, acá examinamos, preguntamos, dialogamos entre nosotros, por eso en el estudio se hace entre dos. Uno pregunta y entre los dos tratan de encontrar respuestas a esa pregunta. Bien, ¿por qué pan y no la matzá tradicional que comíamos cuando salimos de Egipto? En primer lugar, porque el pan no se da en la misma forma, digamos, en la naturaleza. Bien, el pan tiene en sí una bendición. Una bendición. Por la matzá damos gracias, ¿sí? Pero acá el pan tiene una bendición. Por lo tanto, esa bendición hace que los elementos que conforman ese pan, que son los nutrientes, sean elevados a un nivel de santidad, por lo cual estamos comiendo algo que trae santidad a nuestro cuerpo. Ahora, analizamos esta diferencia entre la matzá, el pan sin levadura, que vamos a comer ahora en este mes, recordando Pesaj, la salida de Egipto, y el pan. El pan tiene, la matzá, por ejemplo, la hace una sola persona, ¿sí? No puede leudar, es decir, no puede pasar más de 18 minutos antes sin estar cocida, porque si no la cocemos antes de 18 minutos, comienza a fermentar y a leudar la masa y ya no es matzá. En cambio, el pan sí hay que dejarlo leudar, crecer, ¿sí? Se hace la masa, el amasijo, pero encontramos en el pan algunas cosas sorprendentes. En primer lugar, el pan simboliza el trabajo conjunto de Dios y el hombre. El trabajo conjunto en el cual Dios se une con el hombre, con el ser humano, para esta concreción de esto que se va a llamar pan.
Bien, entonces, Dios hace brotar el trigo, Dios envía las lluvias para que maduren el trigo. Por lo tanto, ahí hay una parte que es un trabajo que es desde arriba, es el deseo de dar esa energía, que es la energía divina. Por el otro lado, la tierra, que es la otra fuente de energía, que es la energía que tiene la capacidad de recibir, es decir, de tomar para mí. Recibe la lluvia, recibe el agua, empapa la tierra, hace que el trigo se madure y de ahí se extrae justamente para sacar la harina. Entonces, luego lo llevan, ahora comienza el trabajo del hombre. Hay que moler el trigo. Segundo, hay que hacer harina. Tercero, hay que amasarlo y cocinarlo. Entonces, hay una parte aquí en el pan del trabajo del hombre y del trabajo de Dios en el cielo también. Entonces, los panes simbolizan el trabajo en conjunto de Dios con el hombre, ¿sí? Un trabajo comunitario, donde en todo momento y en nuestra comunidad vamos a hablar de una comunidad cuando todos estamos en un mismo sentir, en un mismo pensar, y eso es una masa crítica que tiene un mismo nivel de conciencia y que nos conecta directamente con Akadosh Baruj Hu, el Eterno. Es conocido, por ejemplo, se puede ver en algunas sinagogas por ahí, que hay dos letras arriba, así de la puerta. Bueno, puede haber diferentes decoraciones, a veces la bendición de las manos, a veces una estrella de David, pero en muchas, ocasionalmente, y en Europa, por ejemplo, existía dos letras que se colocaban, que son la letra Kuf. Estaba una Kuf y otra Kuf, dos letras Kuf. Ahora, ¿qué significa eso? Significa Keilah Kedoshá. Son las iniciales de las dos palabras, la primera letra de estas dos palabras, Keilah Kedoshá. ¿Qué significa Keilah Kedoshá? Significa comunidad santa. Keilah es la congregación, ¿sí? Esos que hoy lo que se llaman judíos mesiánicos, nazaristas, israelí, no sé, tiene tantos nombres, Efraín, le dicen Kehila. En realidad es Keilah, en hebreo, Keilah, que significa congregación, es el pueblo que vive en comunidad alrededor, como si fuéramos alrededor del tabernáculo, bueno, donde está el centro, el shil, la sinagoga o el shule, nosotros vivimos todo alrededor siempre a determinada distancia. Conformamos una comunidad, como la puede ver en el 11, la puede ver en los barrios de Flores, en Buenos Aires y en otros lugares también. Ahora bien, es una comunidad santa, que quiere decir que está separada para Dios, que tiene un mismo propósito, una misma visión, ¿sí? Una misma proyección. Por lo tanto, hay un nivel de conciencia unificado. Cuando no está unificado, no existe esta unificación, hay una dualidad, una división, una fragmentación. Y eso no nos permite elevarnos ni crecer. Ahora, cuando estamos unidos, comemos juntos, celebramos Kabbalah Shabbat juntos, las Hagim, la fiesta, las celebramos juntos, en comunidad. Cuando hay un problema, una necesidad, estamos todos para ayudar. Entonces, eso es una Keilah Kedoshá, comunidad santa, ¿sí? Donde, al igual que en el desierto, hay una interacción entre el Eterno, bendito sea, y el pueblo, que mantiene una conexión intrínseca, sin intermediarios. Cada cual está conectado al Eterno, ¿sí? Bien. Entonces, esa era la importancia que tenía el pan allí, este elemento
la mesa de los panes que estaba allí en Shulchan Alechem, dentro del Mishkan, dentro del tabernáculo. Eso nos iba a acompañar por todo el desierto. Ahora, hay diferencia entre distintos santuarios, ¿sí? Por ejemplo, se dice que las pirámides de Egipto son un santuario, eran como un templo. Ahora, fíjese, ese templo no se podía transportar, eso está fijo y quieto. Ahora, esto había que armarlo, desarmarlo y llevarlo al hombro. Esto me hace acordar una vez que una reflexión, hablando con otros rabinos, que le preguntaron un día a un célebre violinista israelí, Isaac Berman, ¿por qué hay tantos violinistas judíos y famosos? Yehudi Menuhin, bueno, se podría hablar de tantos. ¿Por qué los judíos le da por tocar el violín y llegan a ser famosos como él, Isaac Berman? Y la respuesta que le dio Isaac Berman fue recordando justamente que el Mishkan, el tabernáculo, es algo transportable, es algo que se transporta. En cambio, las pirámides no se pueden desarmar y llevarlas. No, esto sí. Ahora, la respuesta que le dio fue una ocurrencia de humor judía que dijo, mire, dijo, ¿sabe por qué los violinistas judíos son famosos? Se hacen famosos, se hacen conocidos en el mundo, porque desde niño aprendemos que es más fácil transportar un violín que un piano. Un piano no lo puede andar llevando para todos lados. El violín sí, lo saca, se para en la esquina, pone el sombrerito para pedir moneda y ahí comienza a tocar. Pero un piano usted no puede hacer eso. Por eso es que los judíos optan por el violín y terminan siendo famosos con eso. Como tenemos varios en nuestro pueblo. Es más fácil entonces transportar un violín que un piano. Algo así como decían nuestros abuelos, estudie, mi hijo, estudie. Es más fácil levantar un lápiz que andar levantando una pala con hormigón, con cemento, con tierra. Bien. Volvemos. Encontramos dos personas imbuidas de sabiduría a las cuales se le va a ordenar, habían recibido Jochma Lev, es decir, sabiduría a su corazón, cuando Moshe Rabenu impuso las manos sobre ellos y recibieron aquella visión que había visto, que el Eterno le había mostrado a Moshe. Esa fue la que visión, y ellos reprodujeron exactamente lo que Moshe había visto. Ahí está Bezaliel. Bezaliel es un artífice, pero es un cabalista que sabía combinar las letras hebreas y producir cosas, crear cosas de la nada para embellecer el Mishkan, el tabernáculo. Es decir, hay 39 oficios o 39 trabajos que fueron hechos, usados, mejor dicho, para crear el Mishkan, ¿sí? El tabernáculo. Bien. Ahora bien, ese Mishkan era sagrado por dos cosas. Es decir, por dos dimensiones. Primera dimensión, por los constructores que recibieron este Jochma Lev y pudieron crear todo de acuerdo como había sido establecido por el Eterno. Y segundo, por los elementos que contenía. Ahí estaba también la confesión del Joshen, el pectoral, con las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Hay letras adentro, hay nombres adentro de personajes del pueblo de Israel. Están nuestros patriarcas, el nombre de nuestras madres también. Y
Y después estaba el Urim y Tumim, es decir, luces y perfecciones, que era algo, no eran dos piedras como dicen por ahí, o han hecho creer, no, eran dos pergaminos que tenían la Torá, las letras, perdón, del Aleph Bet, y que miraban eso, y cuando formulaban una pregunta, las piedras, como si fueran un contestador telefónico, se encendían, y por lo que se estaba escrito ahí en cada una de ellas, el sumo sacerdote, el Igdal Cohen, lo que hacía era interpretar el mensaje. Encontramos uno, por ejemplo, Igdal Cohen Elí, en el libro de Sefer Shemuel, donde esta mujer, Hannah, venía a llorar allí y a pedir al Eterno le concediera la gracia de tener un hijo, porque la otra esposa que tenía su marido, el Cana, ese fue el primer policía que se convirtió, y había historias con el Cana, por Dios, si lo habrá. Después le voy a contar una. Y este sumo sacerdote mira cuando se encienden las luces y lee mal, porque sus ojos, su vista ya estaba cansada, no veía bien, y lo que lee es shoker, que quiere decir borracho. Estaba borracha esta mujer. Y le dice, anda, ve y digiere tu vino. Y no era esa la expresión, era kosher, que significa puro. Eso es lo que tenía que haber leído. Y leyó mal porque su vista ya estaba envejecida y su vista ya no veía bien para interpretar. Pero eran luces que brillaban y como se sabía qué es lo que contenía cada piedra, se sabía las virtudes, bueno, todo lo que estaba en el árbol de la vida estaba ahí. Entonces, había que interpretarlo, ¿sí? No traducirlo, interpretarlo. Recuerde, son dos cosas diferentes. Cuando aparece la mano y escribe, Daniel, por ejemplo, no interpreta, no traduce. Daniel interpreta que es diferente. Las palabras, Mené, Mené, Tekel, Uparshim, una vez alguien me dijo que Menem iba a gobernar 2 veces en Argentina, y yo le digo, ¿de dónde sacó eso? De la Biblia, me dijo, es una profecía. Ahí dice, Mene, Mene, Tekel, Up. Hay loco para todo. Pero bueno, Daniel lo que hace es interpretar lo que significan esas medidas. ¿Sí? Son fórmulas de peso, medidas de peso. Bien. Entonces, como veníamos diciendo, esto también va a requerir una sabiduría especial que Dios determinó allí. Entonces, acá encontramos que cuando Dios quiere que se haga algo para Él, Dios da algo que se llama inspiración. Nos inspira, nos da idea, nos ilumina, o sea, nos da luz para ver, para entender. De ahí es que no se comprende cómo algunos músicos cristianos, llamados, entre comillas, cristianos, sacan canciones del mundo, mundanas, seculares, le cambian la letra para adorar a Dios. Es decir, van a ofrecer algo que está mitad podrido y mitad sano. Eso no es para Dios. Por eso Dios nos da, cuando uno busca, uno recibe esa inspiración de Dios y uno va a ser un creador también. Porque para Dios, como dijo David, no le voy a dar algo que no me haya costado. ¿Sí? Por lo menos un poco de tiempo me costó, pero hice algo y con eso voy a expresar mi alabanza. Les decía, el Cana es, el primer policía que se convirtió. Hay una historia de un sargento que se había convertido a la religión y después le predica al comisario y lo convierte al comisario. En determinado momento el comisario lo llama y le dice, mire, le hice una pregunta al pastor y no me supo responder. Dice, ¿cómo no va a saber el pastor? Dijo, el pastor es un hombre sabio, entendido. No, me dijo que no sabía, me dijo que le pregunte a usted.
Pero yo, dijo, ¿y qué le voy a enseñar yo si el hombre sabe más que yo? Dijo. Bueno, pero me dijo que le pregunte a usted. ¿Y qué pregunta tiene? Sobre los diezmos, dijo. Ah, pero es sencillo, dijo. Usted gana 100, saca 10. Eso es para Dios. Los 90 son para usted. Gana 1000, saca 100. ¿Me entiende? Dijo, eso es el diezmo. No, no, dijo, yo hasta ahí lo comprendo, dijo, pero él no me supo responder cómo tenía que dar el diezmo. Y bueno, dijo, si usted cobra 5.000 de diezmo, de sueldo, 500 es el diezmo. Sí, sí, está bien, hasta ahí lo entiendo. Y entonces, ¿qué es lo que no entiende? Le pregunta el sargento del comisario. Lo que yo no entiendo es, si el diezmo, ¿tengo que darlo del sueldo nada más o tengo que darlo de las coimas también? Eso es lo que no me supo explicar. Me dijo que le pregunte a usted que usted sabía. Esto es parte de la historia policial. Bien, anécdotas de tantos años. Encontramos acá dos cosas. En primer lugar, como le dije, no dice Betojó, el medio de él, es decir, el medio del Mishkan, del tabernáculo. No, Dios no va a habitar ahí. Dice, habitaré en medio de ellos, que usa la palabra Betoham. Ahora, cuando yo digo Betojó, digo el medio de él. Pero no es el medio de él que debo habitar, en el centro del tabernáculo. No, no. Ni siquiera arriba del arca. No, no. Dios va a habitar en medio, Betoham, del pueblo. Bien. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a revelar o manifestar a través del Mishkan, del tabernáculo. Bien. Hablamos de la Torá. La palabra Torá viene de una raíz hebrea que es orá, que significa enseñanza. Es decir, todo en la Torá encierra para nosotros una enseñanza para el servicio a Dios. Todo en la Torá. Recuerde, detrás de cada palabra hay libros para escribir y hay misterios escondidos allí en cada palabra. Es por eso que leemos estas dos para allá ahora, Vayaquel y Pecudei, y con esto cerramos el libro del Éxodo. Y decimos, Hazak, Hazak, Hazak. Sé fuerte, sé fuerte, sé fuerte, Ubaruj y bendito. Y ya el sábado que viene, a partir del domingo, comenzamos a estudiar Vaikra, el libro de Levítico, donde se nos van a dar enseñanzas y ordenanzas para cumplir, para acercarnos a Dios en aquel entonces. Ahora, aquí aprendemos algo. En este momento, todo lo que estamos leyendo en estas dos secciones ya lo hemos visto en las anteriores. Ahora, eso nos habla de dos cosas. En primer lugar, de ocultamiento. Es decir, Dios no está en el tabernáculo, Dios está en medio del pueblo, pero se manifiesta a través del tabernáculo. La nube de fuego de noche y la nube de día para no dejar pasar los rayos del calor y que nadie se muera de calor abajo. Entonces, esto nos muestra dos facetas en la personalidad de Dios, ¿sí? Que en el pueblo islámico, los hermanos islámicos, lo utilizan cuando mencionan a su Dios con el nombre de Allah. Ellos dicen el oculto y el manifestado. ¿Sí? Acá encontramos dos cosas. Que Dios se oculta en medio del pueblo, pero se revela a través del tabernáculo o del Mishkan. ¿Sí? Se revela porque está la Torá de vida allá adentro, está el menorá acá, que es la luz, y en el templo iban a haber 70 candelabros, uno por cada una de las 70 naciones del mundo, más el principal. El pan de las proposiciones, o sea, que significa el alimento que está ya preparado
Y por el otro lado, el altar de incienso, el Ketoret, que ayuda a correr y ahuyentar a los demonios. Por lo tanto, tiene ese poder, ¿sí? Bien. Entonces encontramos que hay una ocultación de Dios. Dios se oculta, pero a la vez se muestra también de otra forma, de otra manera. Y de acá sacamos ¿estamos a tiempo? Sí. De aquí sacamos un axioma, digamos, que dice que toda revelación posterior, después de un ocultamiento, es mucho más poderoso que la revelación misma. Es decir, que después de un ocultamiento, que Dios se oculta a través de algo, es porque viene un derramamiento de luz, que es energía de vida, mucho mayor, mucho mayor. Por eso primero viene la oscuridad y después viene la luz, ¿sí? Muy bien. Para allá Pekudei representa la nube, la nube que se ponía de día y que no dejaba pasar la luz del sol, para que el pueblo abajo tuviera una temperatura agradable y no de 60 grados. En cambio, Baikra Baikra significa el Levítico, es el libro que sigue, es la revelación. Por eso se le llama el libro de los levitas. Cuando a los 5 años en una sinagoga comenzamos a estudiar, no estudiamos el Génesis, estudiamos a partir de Levítico. Para quien no sabe, es así. Bien. Encontramos entonces que hay un paralelismo aquí entre lo que es la actividad nocturna y la actividad del día. Por cuanto tomamos otra enseñanza de esto, de cuanto más avanza la noche en hebreo es Halaylah, más cerca se encuentra la luz de la mañana. Es decir, previo al amanecer es el momento de mayor oscuridad, ¿sí? Entonces, la noche representa el exilio. Es decir, aquel momento en que estamos alejados de Dios, desconectados de Dios. Ahí decimos que estamos viviendo como en el exilio. En cambio, cuando amanece el día, Yom en hebreo, hay luz. Y esa luz nos habla de redención. Es decir, de reconexión con el Eterno, porque el Eterno es luz. Recordemos que hay dos luces en el Génesis. La luz del primer día, que el Eterno la ocultó, y después la luz que proviene de los astros, las estrellas, que son el cuarto día recién aparece. Esa es la luz que recibimos hasta el día de hoy. La del primer día es una luz espiritual que da vida, que tiene energía, que es una conciencia y una inteligencia especial, muy distinto a todo lo que nosotros conocemos. Esa es la luz que trae conocimiento a nuestra vida, que trae revelación, inspiración, iluminación. Bien, entre todo esto, entre la noche y el día, está lo que se llama el sueño, ¿sí? Hay una radio en Buenos Aires, Radio Rivadavia, donde trabajé, y Radio Rivadavia tiene un logotipo que es el búho y el gallo, porque fue la primera radio que comenzó en Argentina, en Buenos Aires, a transmitir las 24 horas. Entonces el lema era uniendo la noche con el día. Por la noche era el búho, el gallo era el día. Bien, acá tenemos que la noche es el exilio, cuando estamos desconectados con el Eterno. Pero la mañana amanece, sale el sol y ahí conectamos con la luz otra vez. Pero entre medio de todo esto aparece algo que tiene que ver con el sueño,
¿Qué es el sueño? Es la inclinación al mal, es decir, de no permitirnos ver la luz, porque cerramos los ojos y aunque estemos de día o de noche, no vemos luz. Entonces, ese es el principio que se conoce, nos dice nuestro sabio Rabbi Shemuel Isaac, como Yetzer Arab. Yetzer Arab. El Yetzer Hara es lo que se llama instinto del mal o inclinación al mal. Ahora, acá encontramos algo interesante en la palabra Yetzer, porque Yetzer ahí está la palabra Yetzirah, que significa formación. Por lo tanto, podemos leer también la formación del mal. Es decir, el mal no es algo que viene con nosotros, incluido. No. El mal es algo que se va formando en nosotros a partir de sentimientos, a partir de sensaciones, a partir de emociones, se va formando debido a las experiencias que vamos tomando en la vida. Por lo tanto, entonces, encontramos acá tres palabras que están relacionadas con estas tres cosas. En primer lugar, una palabra que está en el libro, en el árbol de las vidas, que es Jochma. Jochma se traduce como sabiduría, conocimiento, ¿sí? Es aquella facultad que nos permite aprender de los demás. Aprender de los demás. Siempre algo podemos aprender de otra persona. También hay otra palabra que es tebuná. Tebuná son aquellas experiencias que nosotros vivimos en la vida y que nos enriquecen. Eso le llamamos tebuná en hebreo, ¿sí? Y por último hay una palabra que también está en el árbol de la vida, es una sefirá oculta, que es Da'at. Da'at es una inspiración. Tiene que ver con esta parte del cuerpo, la garganta y la boca, la inspiración que Dios, el bendito sea, nos otorga a nosotros para poder actuar correctamente. Dije la palabra inspiración. En el Nuevo Testamento esa palabra aparece mucho. Inspiración es un término de tres palabras, teopneusto, que significa poner la palabra en la boca. Esto es dahat. Dahat también se traduce como conocimiento, pero conocimiento revelado, conocimiento dado, transmitido. Eso es lo que el Eterno nos da a través de todas estas enseñanzas para que nosotros de cada cosa que está aquí en la Torá podamos tomar una enseñanza profunda para nuestras vidas. Bien, no se olvide que estos videos y los otros anteriores los puede volver a encontrar allí en el canal de YouTube El Rabí Enseña. También en www, que es Luminares Vida, y también allí está siendo transmitido en vivo por Radio Luminares 92.9 de Merlo, provincia de Buenos Aires, para todo el mundo. Si pasa por el canal de YouTube, ayúdenos, denos una manito. No pedimos dinero, diezmo, ni pacto, ni nada, ¿sí? No, este es un programa gratis que va por delivery, no engorda, y es gratis. Solamente le pedimos toque la campanita, suscríbase al canal para que le llegue notificación de cuando hay un video nuevo, para que lo pueda ver después ahí guardadito, y toque allí el me gusta, donde está el dedito, ahí like, denos un like. Y lo último que le pedimos, si esto es de bendición para su vida, no se olvide, ahí abajo de los videos en YouTube hay una flechita curva que dice compartir. Descárguelo a su Facebook y compártalo en su Facebook, dele compartir para que otras personas también puedan de esta manera poder beneficiarse
con este conocimiento y salir de la oscuridad, salir de la ignorancia. Bien, me voy despidiendo. El próximo martes, 21 horas, tendremos un estudio muy profundo acerca del alma. Recuerde, esto es un seminario rabínico, es decir, no es un seminario evangélico, por lo tanto muchas cosas le van a asombrar porque no las conocen y nunca se las enseñaron. Yo se las estoy transmitiendo, enseñando y totalmente gratis. Un abrazo, un cariño para todos y gracias por estar allí a nuestro lado. A todos los amigos que están allí viéndonos, mi cariño y mi bendición. Será hasta el martes 21 horas.